Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Hoy es miércoles 12 de agosto y estamos listos una vez más para estudiar la lección con cada uno de ustedes. Ya es mitad de semana y podemos ver que el Señor ha estado con nosotros desde el inicio de la semana y estará con nosotros hasta el final. Así que estamos contentos de saber que podemos siempre contar con nuestro Dios. Vamos entonces a empezar con nuestra lección del día de hoy. Con ustedes Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos. Aplicar la palabra de Dios, el título de la lección para el día de hoy. Se han contado más de 3.000 promesas en la palabra de Dios. Cada una de ellas proviene del corazón de un Dios amoroso que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Efesios capítulo 3, versículo 20. Las promesas de Dios son compromisos que Él hace con cada uno de nosotros. Cuando reclamamos estas promesas por fe y enseñamos a otras personas a reclamarlas, las bendiciones del cielo fluyen en nuestra vida. El apóstol Pablo enfatiza esta realidad divina en Romanos capítulo 8. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Versículo 32. El apóstol Pedro esclarece esta promesa declarando que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3. A través de la muerte de Cristo en la cruz y su victoria sobre Satanás y los principados y potestades del infierno, Él ha provisto todo lo necesario para que vivamos una vida espiritual piadosa. También promete satisfacer nuestras necesidades físicas básicas. Muy bien, hemos llegado a la primera pregunta. Compara Primera de Juan capítulo 1 versículos 7 al 9 y Filipenses capítulo 4 versículos 13 y 19. Aunque estas promesas son bastante diferentes, ¿qué nos enseñan sobre el carácter de Dios? ¿Cómo han impactado estas promesas en tu vida? Primera de Juan capítulo 1 versículos 7 al 9. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Filipenses capítulo 4 versículos 13 y 19. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Qué nos enseñan sobre el carácter de Dios estas promesas? ¿Cómo han impactado estas promesas en tu vida? Bueno, sabemos que el carácter de Dios, su esencia es el amor. Amén. Dios es amor y siempre está dispuesto a perdonar nuestros pecados. El Señor no aprueba el pecado del ser humano. Pero sí sabemos que Dios ama al pecador. Dios desea que cada uno de nosotros reconozcamos nuestros errores, nuestras falencias y que vengamos a Él en esa condición en la que nos encontramos. Y si nosotros somos tan sinceros y humildes para reconocer nuestros pecados, Dios está dispuesto a perdonar. Las promesas que hemos leído en estos pasajes hablan de algo diferente, pero la imagen de Dios que nos brindan es muy similar. Revelan a un Dios de perdón amoroso, poder infinito y preocupación por nuestras necesidades básicas. Nos dan la seguridad de que Dios se preocupa profundamente por nosotros. Amén. Muy bien, hemos llegado a la segunda pregunta de la lección y nos recomiendan que leamos Hebreos capítulo 3 versículo 19, Hebreos capítulo 4 versículo 1 al 3 y Mateo capítulo 13 versículo 58. ¿Cuál es la pregunta, amor? ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de la necesidad de la fe? Empezamos con Hebreos capítulo 3 versículo 19 y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hebreos capítulo 4 versículos 1 al 3. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo.
aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Mateo capítulo 13 versículo 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de la necesidad de la fe? Vemos cuán importante es la fe en la vida del creyente, porque si no tenemos fe, dice la Biblia, no podemos agradar a Dios. Y si no tenemos fe, podemos perdernos de todas las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. Esta pregunta de la lección me hace acordar del padre que tenía a un hijo endemoniado. Y el padre del muchacho le dice a Jesús: ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo a Jesús: creo, ayuda mi incredulidad. Nota que este padre de familia reconoce que hay algo de incredulidad en su corazón, pero al mismo tiempo declara que tiene fe en Jesús. Y que si tiene de pronto duda en su corazón, le dice al Señor: ayuda a mi incredulidad. Es decir, muéstrame, Señor, que lo que yo creo es verdad. Entonces, hermanos, es importante que nosotros aprendamos a confiar en Dios, aprendamos a esperar en sus promesas y que en todo tiempo confiemos en Él, que nunca dudemos, porque Dios lo que ha prometido lo cumplirá. Hay tantas promesas maravillosas de Dios en la Biblia, y cuando por fe reclamamos las promesas de la palabra de Dios y las creemos porque Cristo lo ha prometido, las bendiciones de esas promesas se hacen nuestras. Es la falta de fe en la capacidad de Dios para hacer lo que ha prometido en su palabra lo que limita el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. Ora para que Dios te guíe esta semana a alguien que necesita las promesas esperanzadoras que se encuentran en la palabra de Dios. Es la falta de fe la que limita el poder de Dios. O sea, Dios está dispuesto, Dios ha abierto la ventana de los cielos para bendecirnos. Lo único que hace falta es que nosotros aprendamos a desarrollar nuestra confianza y nuestra fe en Dios, porque dice la Biblia que todo el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que es galardonador de los que lo buscan. Así que debemos tener fe, esperar en sus promesas y creer, como dice la Biblia, que ya hemos recibido lo que no podemos ver. Amén. Quiero compartir con ustedes, queridos hermanos y amigos, una cita de nuestra hermana Elena de White. Cristo consiente en llevar nuestras cargas solo cuando confiamos en Él. Él dice: venid a mí todos los que estáis cargados, dadme vuestra carga. Confiad en que puedo hacer lo que resulta imposible para el instrumento humano. Confiemos en Él. La preocupación es ciega y no puede discernir el futuro. Pero Jesús ve el fin desde el principio y ha preparado la manera de socorrerlo. Tanto por hacer, sí, pero ¿quién es el jefe de los obreros? Jesucristo, nuestro Señor. Él ofrece aliviarnos las cargas que llevamos al colocarse a sí mismo debajo de ellas. Al morar en Cristo y al morar Cristo en nosotros, podremos hacerlo todo mediante Él, quien nos fortalece. Esto lo encontramos en God's Amazing Grace, página 113, y parcialmente en La Maravillosa Gracia de Dios en la página 113. Muy bien, amigos y hermanos, así hemos llegado al final del estudio de la lección para el día de hoy. Esperamos que haya sido de gran bendición e inspiración para cada uno de ustedes como lo ha sido para nosotros. Así que les esperamos mañana con una nueva lección. Que Dios les bendiga.